semana más a Reflexiones de Sofá en Reportados. Esta semana está con nosotros Miguel Ángel Ígoras, periodista. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotros hoy y empezamos con la pregunta de rigor. ¿En qué momento decidiste o se te pasó por la cabeza ser periodista? Bueno, a ver, yo vivía en un momento muy, bueno, no sé, convulso en España, ¿no? Tenía 16 años cuando murió Franco, es decir, me pilló en sexto de bachiller y cuando tenía que decidir luego qué carrera iba a adoptar y luego que era todo, universitaria, de la selectividad y demás. Y yo tenía bastante claro que no quería seguir por ciencias porque era bastante negado en las matemáticas, esas cosas, como pasa, y por descarte, pues siempre me incliné por las letras, ¿no? Pero como decía, era un momento, el de la muerte de Franco o el posfranquismo, justo el 74, 75, 76, en el que los medios de comunicación jugaron un papel muy importante durante ese momento, es decir, la muerte de Franco, previo, el momento de la muerte y posterior. Sobre todo posteriormente, ¿no? En lo que se ha llamado el comienzo de la transición en el 78, es decir, yo en el 78 tenía 19 años, ya estaba en periodismo, pero en ese momento los medios de comunicación jugaban un papel muy importante. Había una auténtica eclosión de medios, de revistas, de canales. Terminaban unos medios que se llamaban entonces medios de comunicación social del Estado, que eran los periódicos de la época, del régimen, y surgieron otros completamente nuevos, por una generación nueva, con ganas de cambiar las cosas, con una idea de la democracia lógicamente mucho más ya madura de lo que se venía viviendo en el posfranquismo, es decir, estaba madurando ese momento y los medios jugaron un papel tan importante que yo creo que a los jóvenes de aquella época nos captó esa fuerza y sobre todo, hombre, yo soy vasco, en el País Vasco se vivían momentos convulsos y el periodismo jugaba un papel muy importante. Tenía un papel activo y a los que en ese momento, en mi caso, que quería tener un vínculo sobre todo con el periodismo, con la actualidad, sin estar alejado de las letras de alguna manera, ¿no? De la literatura, que es algo que siempre me ha gustado y he querido seguir, y del conocimiento a través de la literatura y de la prensa escrita, pues fue lo que me llevó, y luego sobre todo el consejo de un profesor que tuvo la visión que en aquel momento tampoco muchos tenían, estamos hablando del año 75, 76, que era dedicarse a una profesión que todavía no estaba muy claro que era una profesión como tal, ¿no? La de periodista. Yo cuando lo dije en mi casa, mi padre me miró un poco raro, no entendía muy bien qué era eso de ser periodista, ¿no? Porque la gente entonces a los periódicos llegaba de las carreras más distintas, más diversas, no eran periodistas como tal de una facultad de información, como solamente había ciencias de la información en Madrid, en Barcelona y en Pamplona. No había más en toda España. Entonces era una profesión bastante reducida, poco conocida. Y ese profesor me animó, vio que yo tenía ganas, inquietudes y vocación y me lancé a hacer periodismo. En ese contexto, además, que explicas, me imagino que tener referentes a quien seguir también sería un poco complicado, ¿no? Porque si decías que era pues, un territorio un poco explorado, por decirlo de alguna manera, también sería difícil tener un camino para trazar o para seguir, ¿no? Bueno, había ya muchos periodistas en televisión, en prensa escrita, que sobre todo en los periódicos y las revistas que en aquel momento, pues desde el Diario 16, ya empezaban a marcar, los periódicos locales también. Hombre, aquí en el País Vasco estaba Iñaki Gabilondo, entonces en una radio local, en la radio de San Sebastián, eran periodistas de referencia ya en aquel momento, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado, a pesar de que mucha gente me ha visto un cierto carácter serio y demás, pues detrás de ese carácter serio aparente, a mí siempre me ha gustado mucho el vínculo de la información con el humor. Y en aquel tiempo, puede parecer ahora, pero bueno, visto en un joven de aquel momento, para mí fue clave una revista que se llamó Por Favor, en la que escribían entonces gente como Juan Marsé y otra mucha gente, y Gila. Era un poco la revista que sucedió a lo que era La Codorniz o lo que luego fue Hermano Lobo. Y entonces los jóvenes, o por lo menos en mi caso, ¿no? El humor vinculado a la actualidad, o mejor dicho, la actualidad vinculada al humor, tenía para mí un valor esencial. Veníamos de una dictadura, veníamos del franquismo donde había que ser
muy irónico para decir las cosas, ¿no? Donde había que ser muy perspicaz y donde había que tener unas cualidades muy, muy agudas para poder transmitir información en aquel momento, ¿no? Y eso se heredó, yo creo que en el posfranquismo se heredó. Y había gente con una sutileza tremenda, periodistas muy, muy capaces que recurrían a cierta ironía, al humor, al sentido del humor para decir verdades que eran tremendas en ese momento, ¿no? O que nos parecían tremendas en esa época, no hay que remontarse hace muchos años, ¿no? Y fueron para mí publicaciones muy importantes, pues el Diario 16 o la revista Por Favor, en otro ámbito completamente diferente, ¿no? Y otras publicaciones, otros semanarios que daban, que entonces se hacía mucho reportaje en profundidad, que se decía, ¿no? Era algo que a los jóvenes nos atraía mucho, ¿no? Porque se venía de una etapa absolutamente oscura durante la dictadura en la que no se abordaban los problemas en profundidad, ¿no? Sino que las informaciones se daban, bueno, por las que le interesaba al régimen y el resto las ocultaba. Y entonces hubo un auténtico destape en ese sentido también, ¿no? Un destape informativo en el que, bueno, nos llegó todo de golpe, de muchas maneras. Y a mí me gustaban ciertos periodistas muy, muy concretos que tenían eso, sobre todo la ironía como bandera y el humor y sobre todo una finura, o, por ejemplo, Paco Umbral era un referente en aquel momento también, ¿no? Para todos los que empezamos el periodismo. Y ahora con toda la trayectoria que tienes a tus espaldas, imagino pues que con esos referentes que hablábamos, revistas que has comentado, habrás ido pues formando, ¿no? Bueno, llevándola a tu terreno, haciendo pues el periodismo de la manera en la que te gusta. Pero con esa experiencia, ¿cómo te definirías a ti mismo ahora, sobre todo a nivel profesional? Sé que es complicado porque normalmente definirnos a nosotros nos cuesta, pero ¿cómo te definirías? Bueno, pues yo me definiría un periodista marcado sobre todo por las circunstancias, ¿no? Yo creo que a todos nos marcan las circunstancias y una cosa es el querer ser y otra cosa es el ser. Y uno, cuando hace periodismo, pues se ve a sí mismo escribiendo grandes crónicas fantásticas que generan pues el humor y la admiración por parte de los que le leen y demás, pero luego al final resulta que la realidad es otra. Y en mi caso, a mí me marcó, lógicamente, empezar a trabajar en mi ciudad, en San Sebastián, donde, bueno, yo empecé a trabajar a comienzos de los 80, terminé la carrera en el 82, pero bueno, empecé haciendo prácticas en la agencia EFE, en algunos medios locales y demás, y entonces la actividad terrorista de ETA marcaba. El terrorismo de ETA fue clave y crucial, y eso pues permitía pocas licencias y pues, sobre todo de humor, ¿no? Permitía un compromiso o exigía un compromiso por parte del periodismo o de los periodistas en ese momento, y entonces eso se alejaba de cualquier, como digo, de cualquier sutileza, de cualquier alegría, ¿no? Desgraciadamente el terrorismo, en mi caso, marcó sobre todo los primeros años de mi vida, pues de mi vida periodística, pues porque desgraciadamente además fueron asesinados gente que yo conocía o amigos míos, y eso me marcó, a mí me marcó, y entonces yo he sido un periodista fruto de esas circunstancias. Y eso me hizo serio. O sea, que a mí el periodismo en ese momento me convirtió en una persona seria, porque no era para tomárselo a broma, ni mucho menos, como digo. Y entonces me di cuenta que a lo largo de los años he sido un periodista marcado por esa circunstancia, fundamentalmente, ¿no? Tú naces periodísticamente, profesionalmente, en un ámbito en el que hay una organización terrorista como ETA, en la que se dedica a asesinar a todo el que entiende que le lleva la contraria, porque es así, y que incluso ya comienza o asesina a muchos periodistas por el hecho de criticarles y de ser beligerantes con su propia acción, incluso con ser beligerantes con quienes les defendían ideológicamente, pues eso a mí me marcó. Y yo creo que me ha marcado en el devenir de toda mi carrera, sobre todo porque la escuela de la violencia y de cubrir atentados y de cubrir crónicas de terrorismo, a uno le obliga a ser muy meticuloso, muy preciso y a tomarse muy en serio la profesión, ¿no? Y es una cosa que a mí me ha marcado durante mucho tiempo, y por eso quizás a mí me han visto siempre como una persona muy seria, ¿no? En ese sentido, cuando creo que quienes me conocen saben que no soy precisamente una persona seria en el ámbito diario, ¿no? Pero bueno, la profesión, como digo, me marcó en esos años, y creo que en mi caso se puede definir como un periodista de eso, que ha estado marcado por las circunstancias en las que comenzó a hacer periodismo en esa época. Y en ese caso,
si no hubieses vivido, si no te hubiese tocado esas circunstancias, sobre todo pues lo que comentas en los primeros años, ¿cómo crees que serías hoy? ¿Quizás más distendido o con hacia afuera, que a lo mejor se interpretase de otra manera esa seriedad, por decirlo de alguna manera? Pues nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe la vida por dónde le puede llevar a uno, ¿no? Las circunstancias son las que son y uno tiene que analizar en qué momento vive, en qué momento ejerce su profesión. Pues no lo sé, sinceramente. Hombre, me hubiera gustado ser mucho más distendido, pero nunca se sabe. Desgraciadamente, la escuela del periodismo en el País Vasco, pues nos marcó a muchos, no solamente a mí, ¿no? Nos marcó a muchos periodistas e hizo que esa escuela fuera determinante, ¿no? Y de no haber sido así, pues posiblemente, lógicamente, hubiéramos vivido mucho más distendidos, de una manera mucho más agradable, con otros problemas, pero posiblemente igual no hubiera tenido la capacidad de poder hacer un periodismo de primera línea, desgraciadamente, ¿no? Haber sido de primera línea, ¿no? Hay muchos periodistas que van a conflictos bélicos porque les atrae la cobertura de ese tipo de acontecimientos y creen que hay que cubrirlos y demás, y esa adrenalina les lleva a cubrir conflictos bélicos, y a otros, desgraciadamente, nos puso el problema y el terrorismo y los asesinatos en la puerta de casa, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido de no ser así? Pues no lo sé, ¿no? Pero creo que posiblemente en mi caso hubiera sido un periodista mucho menos serio y me hubiera podido dedicar a otras cosas que en este momento desconozco cuáles, pero seguramente otras muy diferentes. ¿Y alguna vez has pensado a qué te dedicarías si no te dedicas al periodismo? Sí, mira, yo soy una persona que le gusta mucho la mar y bueno, vivo muy cerca del mar y siempre que puedo salgo, navego con amigos o lo que sea, y me hubiera gustado ser marino. Sí, marino, no sé, marino mercante, quizás una cosa así, no sé. No sé si hubiera podido hacer, si lo hubiera hecho, pero muchas veces he pensado cuando... a mí me gusta mucho viajar en barco. De Inglaterra a España he procurado evitar siempre ir por carretera, lo he hecho siempre en barco, he cogido ferries y demás. Y no lo sé, igual en este momento pienso y digo, bueno, vaya, una vida muy dura, ¿no? La de la mar. Pero sí, pero una vida vinculada a la mar posiblemente me hubiera gustado, sí. No la de pescador, porque conozco muy bien de cerca cómo es la vida del pescador y la vida de la gente que anda pescando es dura, muy dura. Pero quizás la marina mercante, no lo sé. Me hubiera gustado, Son sí. caminos distintos, la verdad, Sí. pero bueno, siempre tenemos tiempo en la vida si se puede hacerlo pues con el tiempo que queda, ¿no? Todavía no ha pasado. Decías antes que los inicios en San Sebastián empezabas en el Diario Vasco por el 83, si no me equivoco, y después pues ya corresponsalías y demás. Para el que no conozca el oficio del corresponsal, ¿cómo lo definirías brevemente? ¿Qué lo diferencia de un trabajo, pues de un periodista que puede estar en Madrid trabajando sobre el terreno, por ejemplo? Mira, el corresponsal, no se puede decir que hay un corresponsal o la figura del corresponsal. Todo depende de a qué ciudad y a qué acontecimiento vas y qué coberturas haces, ¿no? Yo he estado en dos ciudades tan diferentes como Rabat, Marruecos, o Londres, ¿no? En el Reino Unido. Y son corresponsalías muy diferentes, que marcan la vida del día a día de una manera muy diametralmente opuesta, no opuesta, pero sí muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, todo el Reino Unido y el mundo anglosajón tiene un peso fundamental en los medios de comunicación en España, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en Estados Unidos, todo lo que ocurre en la política norteamericana, todo lo que ocurre en el mundo anglosajón, en el Reino Unido, es noticia de alcance internacional, ¿no? Entonces, el periodista que va al mundo anglosajón, el periodista español que va al mundo anglosajón, va a estar... dicho de una manera muy directa, va a tener que renunciar a su vida para dedicarse de una manera constante y continua al trabajo y al día a día de la información que sale en el Reino Unido, ¿no? En el caso de Londres. Claro. Hay otras corresponsalías que, desgraciadamente, yo creo que en España no se les hace tanto caso porque juegan un papel que nosotros reivindicamos desde España, el papel de Latinoamérica, el papel de la vida en Latinoamérica, de las sociedades latinoamericanas, del papel de España allí y demás y tal, pero luego, desgraciadamente, no le dedicamos la misma importancia que se le dedica al mundo anglosajón. No se le dedica. Entonces, hay sucesos, hay historias fantásticas en América Latina que nosotros no contamos y, sin embargo, estamos contando lo que ocurre en cualquier calle de Londres, de Washington o de cualquier ciudad de los Estados Unidos, pues prácticamente al minuto. Es cierto que las agencias de información
el peso de las agencias de información y de los medios anglosajones es tal que nos lo plantan delante a través de las agencias, a través de los medios, nos llegan enseguida imágenes, información y demás. Y entonces es muy fácil cubrir eso, porque te llega todo. Tienes un material abundantísimo para poder elaborar tu información. Mientras que en otras corresponsalías, otros países del tercer mundo o de, como digo, en América Latina y demás, es más complicado. Los medios anglosajones, las agencias no funcionan, no cubren tanto, tienes que buscártelo tú y entonces tiene un peso infinitamente menor en los medios de comunicación en el caso de España. Entonces, hay corresponsalías muy diferentes en función de qué ciudad vayas a cubrir como corresponsal. Y eso te va a marcar. Ya te digo, si vas a una corresponsalía del mundo anglosajón o es Bruselas, por ejemplo, también, ¿no? Que ahora te vuelcas y tal, pues sabes que vas a estar todo el día tus jefes te van a estar pidiendo crónicas de lo que pasa ahí en el día a día. En otras ciudades, pues no es así. Y te marca y te diferencia. Pero, ¿y por qué crees que ocurre realmente? Porque cada vez, sobre todo en los últimos años, hemos visto que tanto los corresponsales como los enviados especiales cada vez están relegados a un segundo plano. Lo hablábamos con Gervasio Sánchez, con Mónica Bernabé, que hablábamos también de este tema. ¿Por qué cada vez los medios se interesan menos por enviar a periodistas a cubrir conflictos, sucesos fuera de nuestras fronteras o de los puntos neurálgicos que sí consideran importantes, como decías, por ejemplo, Reino Unido? Hombre, yo creo que fundamentalmente es por el coste económico. Yo creo que los medios de comunicación viven una situación, bueno, toda la sociedad en general, ¿no? La economía no es precisamente una de las fuerzas o de las potencias de los medios españoles. Hubo un tiempo en el que era muy curioso, pero fue pues a comienzos del siglo, a principios de los años 2000, en los que en Irak, en Oriente Medio y demás, los medios españoles estaban tenían una presencia muy abundante. Y todos los medios, había gente que decía, ¿cuántos españoles, cuántos medios españoles vienen? ¿No? Eso se dio porque los medios de comunicación en aquel momento vivían un buen momento económico. Y entonces se podían permitir enviar gente a cubrir ese tipo de cosas a lugares muy lejanos, cubriendo el coste económico que supone eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en estos momentos prácticamente Televisión Española, que cuenta pues con unos presupuestos más, por lo menos sólidos por parte de los presupuestos generales del Estado y demás, permiten tener una red de corresponsales que están presentes pues, en muchos países del mundo y dan una cobertura mucho más amplia, ¿no? Pero eso también es cierto que, yo lo he vivido, el coste económico que suponen los corresponsales en el extranjero cada vez más, y también en el caso de Televisión Española, son sujeto de recortes, de mirar cada vez más lo que cuesta cada cosa, no hay dispendios ni mucho menos, es decir, se vive de una manera, no voy a decir austera, pero no es lo que era hace 20 años, ¿no? Claro. Yo creo que básicamente es la cuestión económica lo que hace que los medios no manden gente a cubrir a zonas, a corresponsalías o al extranjero, fundamentalmente por lo que supone de coste, ¿no? Y con la experiencia que tú tienes, ¿por dónde crees que pasa que el periodismo, pues en este caso en España, por centrarnos en nuestro país, pueda abarcar y pueda informar de lo que está pasando, pues por ejemplo, la explosión de Beirut de hace ya un mes más o menos? ¿Por dónde pasa que eso pueda ser informado de la mejor manera y por alguien que conozca la situación? Porque tampoco nos sirve de mucho pues mandar a una persona enviado especial solo para eso, ¿no? Claro. Sí, pues eso es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que si los medios se plantearan efectivamente, es que hay que ponerse en el lugar de un gestor económico, ¿no? De un medio de comunicación. Y claro, a ti te dicen, oye, ¿cuánto cuesta mandar a una persona a Beirut? A un equipo de televisión a Beirut, ¿cuánto nos cuesta? Cuando supone que esa persona sepa que esté allí o que esté en la zona y demás y tal, pues cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero y entonces sopesan y dicen en qué medida el valor de esa información a nosotros nos compensa ese. Y claro, tener una red de corresponsales, una red de periodistas más o menos preparados para eso, una red, un equipo de gente y de técnicos para poder desplazarse en un momento determinado. Eso lo hace la BBC, que tiene unos presupuestos fantásticos y por eso llega donde no llega nadie y llega con unos medios que son estupendos, ¿no? Básicamente todo es una cuestión económica. Si una televisión quiere empezar a recortar o se ve obligada a recortar,
porque no tiene medios, desgraciadamente, empezará a recortar en todo lo que suponga información internacional, por el coste que supone y el peso que tiene en la información en el día a día, ¿no? Y entonces, al final, iremos viendo que, desgraciadamente, los medios se nutren de información que les mandan las agencias. Ya nos llegan imágenes de Reuters, nos llegan imágenes de Associated Press, nos llegan imágenes de muchas agencias de información a nuestras redacciones centrales, elaboramos esa información en la redacción central y sacamos adelante la información internacional. No tenemos a nadie en el sitio, no tenemos a nadie en el área, no tenemos a nadie que conozca qué es lo que pasa allí. ¿Por qué? Porque tener ese equipo y tener ese personal pues supone una inversión muy importante que desgraciadamente muchos medios no quieren hacer y que otros se replantean. Es una cuestión económica, yo creo. Y realmente en esa situación que comentas, pues de que a lo mejor se recorten más el tema de las corresponsalías o de los periodistas que van a cubrir a nivel internacional, como corresponsal en Londres, ¿has notado, por ejemplo, que el hecho de que determinados medios españoles no tengan corresponsales allí hace que la información, no digo errónea, pero que en algunos casos sea incompleta o tenga ciertas fisuras, por ejemplo? Bueno, sin duda, sin duda. No es lo mismo que tú tengas a una persona que está siguiendo, por ejemplo, en el día a día, las negociaciones sobre el Brexit, por decir algo, por poner un ejemplo, y que sabe más o menos los pormenores, qué es lo que ocurre, los entresijos, que conoce qué pasa en la sociedad británica, cómo piensan los británicos, por qué el referéndum del Brexit, triunfó el Brexit para sorpresa de mucha gente. Hay que vivir en el país para saber para entender cómo vive, qué piensa y qué ha llevado a los británicos a tomar la decisión que han tomado. Y eso te permite, lógicamente, a la hora de informar, tener una visión amplia y no ir, no sé cómo decir, como un paracaidista que llega en un momento y hace una fotografía del momento. Como llegan muchos periodistas, como llegamos muchos periodistas a acontecimientos puntuales, sin saber muy bien, sin tener un background de lo que ocurre, más o menos se sabe, y entonces hacemos una fotografía de la situación pues para salir del paso, porque eso es noticia 2 o 3 días y al tercer día deja de serlo y te toca otro sitio completamente diferente, ¿no? Bueno, pues lógicamente la información es muy distinta, ¿no? El peso del corresponsal que conoce lo que hay, que te da las claves y demás, pues es un valor, pero es un valor, y volvemos a lo de antes, ¿no? Es un valor que cuesta dinero, cuesta tener a la gente allí. Que un periodista pueda conocer la sociedad británica obliga a que ese periodista viva en el Reino Unido, ¿no? Para conocer qué es lo que pasa, qué es lo que hay. Y eso supone un desembolso por parte de todo el medio de comunicación, ¿no? Es mucho más fácil mandar a alguien cuando ocurre algo, pongamos, oye, el 1 de enero sale el Reino Unido de la Unión Europea, se hace efectivo, bueno, pues venga, vamos todos para allí el 31 y estamos 31, 1 y 2 y 3 días a tope, cubrimos aquello y tal, bien, pero lo hacemos como quien llega nuevo a un sitio, lo cubre el expediente y aquí paz y después gloria, ¿no? No hay un pozo y el espectador o el lector, yo creo que lo nota, lo sabe, pero es la diferencia entre un medio de comunicación que dedica presupuesto, dinero e inversión en que tenga gente en esos lugares o no tenerlo, ¿no? Esa es la diferencia. Y realmente eso también influye en la facilidad o no del espectador en entender la cuestión. Porque yo creo que, por ejemplo, el tema del Brexit es un tema que aquí en España, por ejemplo, se ha entendido muy mal. Sí, yo creo que, a ver, yo sobre todo he visto una cosa en el tema del Brexit, que quizás por lo que conozco, yo lo que he visto es que hay mucha animadversión, mucha gente cree que los británicos se equivocaron votando a favor de la salida de la Unión Europea, ¿no? Y que fue poco más o menos que un engaño de unos sectores que engañaron a la opinión pública y que a través de las redes y demás convencieron a mucha gente de lo que no era y engañaron con la inmigración. No es así, o sea, no es así, no se engañó a nadie y yo creo que la sociedad británica, lo que pasa es que la sociedad británica está dividida en este aspecto, ¿no? Está absolutamente dividida. Claro, pues en el referéndum salió, pues si no recuerdo mal, un 52-48. Puede haber salido justo lo contrario. Pero, ¿qué hizo? El análisis posiblemente es qué hizo que esos 4 puntos o esos 2 puntos de diferencia inclinaran la balanza en un sentido o en otro, ¿no? Pero que la sociedad británica estaba dividida y que el referéndum fue un error,
Eso es cierto y es así. Ahora, que la decisión de los británicos no fue un error, eso fue una decisión soberana y así hay que entenderlo y así lo entienden los políticos británicos, pues es así. Y mucha gente en España cree que es un error. Un error fue convocar el referéndum. Como cualquier referéndum es un error, cualquier referéndum sobre todo que trata de marcar algo cuando una sociedad está dividida prácticamente en dos partes casi iguales, pues un referéndum lo que hace es sencillamente enfrentar a esas dos partes, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Y en ese sentido yo creo que ha habido un cierto error. En España se ha pensado que los británicos se equivocaron porque fueron engañados. No, no fueron engañados. Hay muchas razones, razones de peso, razones históricas, razones económicas y de todo tipo que hace que pues que la mitad de la sociedad británica esté a favor de salir de la Unión Europea, ¿no? Y eso debería hacernos reflexionar. Totalmente. Y centrándonos a nivel general en el plano de la información, desde que empiezas, como comentábamos antes en los inicios en San Sebastián hasta ahora, ¿cómo crees que ha cambiado el modo en el que se consume la información? Yo creo que, bueno, ahora, lógicamente, pues, con toda la información que nos llega a través de las redes, nos llega una auténtica avalancha. Yo creo que una persona media no tiene capacidad de poder digerir toda la información que le llega en 24 horas, en un día, a través de la radio, la prensa, el teléfono móvil, que es ahora una de las fuentes de información más importantes, ¿no? A través de Twitter o de Facebook, o en fin, todas las redes que hay. Yo creo que llega cantidad de información. ¿Cómo está cambiando esto? Pues yo creo que lo que está haciendo es que mucha gente al final acabe seleccionando qué es lo que quiere, qué tipo de información quiere. Y entonces dice, yo no pierdo el tiempo, pues no sé, escuchando una emisora que no me interesa o leyendo a determinada gente que no me interesa, entonces leo aquello que me interesa. O que entiendo que me aporta la información que yo quiero tener. Hay aspectos que no me interesan, entonces ni siquiera le dedico un minuto, porque la gente a la información pues le dedica el tiempo que le dedica. Entonces yo lo que creo es que la sociedad española ha cambiado en un aspecto fundamental, y es que el ciudadano medio va hacia aquel tipo de información o a los medios o a los periodistas que le informan en la línea que él quiere que le informen. Cada vez somos más militantes de un tipo de información y no nos interesa lo que digan otros. Y en ese sentido yo creo que sí hay una, no voy a decir polarización, ¿no? Porque afortunadamente son muchos los medios que hay y demás, pero sí que hay una militancia. Un sesgo, ¿no? Quizás. Sí, hay un sesgo claro del consumidor que busca afianzar su criterio y lo que quiere es gente que apuntale lo que él piensa, que apuntale sus pensamientos y que apuntale lo que él entiende que ocurre, ¿no? Pues si yo estoy a favor del gobierno de Pedro Sánchez, pues leo a aquellos que justifican o aplauden o dicen que todo lo que hace el presidente del gobierno es fantástico. Y si estoy en contra, pues todo lo contrario, ¿no? Leo a aquellos que buscan razones y que argumentan contra este gobierno. Yo creo que cada vez está más marcado eso, hay más militancia en el consumo de información. Y eso realmente peligro, ¿no? Porque que cada uno vaya ya a buscar lo que quiere consumir también se aleja un poco del espíritu del periodismo realmente, ¿no? Absolutamente, porque que el espectador, que el lector, que el consumidor lo haga, eso no nos puede obligar, nos tiene que hacer pensar a nosotros los periodistas que eso no puede ser así, o mejor dicho. Si el consumidor tiende a eso, nosotros lo que no podemos es practicar la hemiplegia, que es algo que en el periodismo español se está dando, ¿no? Hay una hemiplegia ideológica en la que cuando las cosas son a nuestro favor, nos ponemos todos orientamos las velas para que nos empuje, y cuando es en contra, pues le plantamos cara, ¿no? Y eso no puede ser. Yo creo que el periodismo español no puede ser como el lector, el militante. Luego el espectador puede elegir lo que le dé la gana. Nosotros tenemos que darle todas las opciones. El espectador que elija lo que le dé la gana. Pero sobre todo nosotros, y más en un medio público, en el caso de Televisión Española, nosotros no podemos ser transmisores de una parte de la ideología del país.
O sea, o de una parte, por mucho que pensemos que... No, por mucho que yo piense en un sentido o en otro, tengo que dejar mi ideología en la puerta. Eso lo aprendí desde que empecé a trabajar. Tú tienes que dejar tu ideología y tu forma de pensar en la puerta de la entrada, informar y tratar de informar de manera objetiva, sin dejarte llevar por quién te gusta, quién no te gusta, o qué hace bien o qué no hace bien, y que sea el espectador el que elija lo que le parezca, en ese sentido, ¿no? Para hacer periodismo militante ya están otros, y hay otros que buscan un mercado. Hay periódicos que buscan un mercado muy concreto, hay periódicos de partido, hay periódicos de una ideología muy concreta que buscan un mercado muy concreto. Bueno, pues ese es un mercado. Pero los medios públicos, si es el caso de los medios públicos, no podemos ser así. Los medios públicos estamos al servicio de toda la sociedad, ¿no? Y en ese sentido no debemos ser como el resto de medios. Nosotros tenemos que evitar la hemiplegia en todo momento y hacer un esfuerzo por ser lo más plurales y lo más diversos posible. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en ese caso de la profesión, ¿cuál dirías que es la peor parte de la profesión? Pues posiblemente la peor parte de la profesión es el control de los partidos sobre los medios. Desgraciadamente, vamos a ver, cuando se habla de la independencia de los medios, cada medio tiene un propietario. Cada medio, si es medio privado, tiene una serie de inversores, tiene una serie de propietarios que son los que quieren hacer negocio, lógicamente. Lo primero que quieren hacer es negocio, aunque hay algunos que no buscan tanto el negocio como la influencia de su medio de comunicación. Y hay incluso, bueno, pues aunque pierdan dinero, entienden que la influencia que ejercen es necesaria y lo siguen manteniendo, ¿no? Pero los partidos políticos en ese sentido juegan un papel muy importante porque en España vivimos una auténtica partitocracia. Es un país en el que lo que deciden los partidos políticos va al Parlamento. En el Parlamento, aunque es la representación soberana del pueblo, al final es la representación de los partidos políticos que gobiernan y que están en la oposición o que forman el Parlamento, la vida política en este país, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si en los medios privados hay una serie de señores que que dedican su dinero a un interés concreto, pues en los medios públicos, desgraciadamente, son los partidos políticos los que tratan de llevar el agua a su molino. Entienden muchos que el medio de comunicación les pertenece, poco más o menos, en el momento en que llegan al poder. Y que entonces son ellos quienes controlan ese medio de comunicación, quienes lo controlan y lo ponen a su servicio. Eso ocurre en todas las televisiones públicas, incluidas las autonómicas. Y ese es el gran lastre que tenemos en España, que es que las televisiones autonómicas se han puesto al servicio del gobierno de turno en su respectiva comunidad, porque es parte de la propiedad del gobierno, que entiende que todo le pertenece en esa comunidad autónoma cuando llega al gobierno, y en el gobierno de la nación, pues pasa 3/4 de lo mismo con el caso de Televisión Española, que cada vez que alguien viene a la Moncloa, pues entiende que puede quitar y poner a su gusto y orientar la televisión a su gusto también, ¿no? Y para mí esa es la gran tragedia que vivimos en España, en los medios de comunicación en España. Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que se desvirtúa un poco lo que es el espíritu del periodismo. ¿Esa situación crees que cambiará en algún momento? ¿Que pasará por que la gente, pues de alguna manera, se revele o haga públicas esas, bueno, que ya se está haciendo, ¿no? Pero que haga pues una voz común y que se entienda que eso no puede seguir así? No va a ocurrir. No va a ocurrir porque, desgraciadamente, en los medios de comunicación son muy pocas las personas que de verdad están dispuestas a jugar en contra de ese partidismo, ¿no? A jugar en contra en el sentido de decir, mira, yo estoy en contra de la utilización del medio de comunicación por parte del partido de turno. Pues ¿por qué? Pues porque generalmente la mayor parte de los periodistas estamos, al final, también sujetos a esos vaivenes, ¿no? Y al final hay algunos que les interesa más que gobiernen unos porque les va bien y a otros que les interesa que gobiernen otros porque les va bien. Y los periodistas, desgraciadamente, hemos caído en ese juego, en esa trampa. Y aunque algunos lo disimulan mejor que otros, todos en el fondo quieren que gobierne una determinada tendencia porque es la que se siente más cómoda con ella y porque cree que puede
desarrollar mejor su labor y porque cree que le va a ir mejor con ellos, ¿no? Entonces eso desgraciadamente es una de las, como digo, es una de las tragedias que vivimos en España, ¿no? Que vivimos los medios de comunicación y sobre todo los públicos, ¿no? Tú si no estás con quien gobierna en este momento en el medio público, pues tienes poco que hacer. Ya. Bueno, la verdad que es una lástima que siga así porque, bueno, lo que dices. Digo que me preguntas si eso va a acabar. Yo creo que desgraciadamente no, porque en el fondo creo que los periodistas tenemos buena parte de la culpa de haber aceptado este gobierno partitocrático. Sí, tenemos una parte de culpa muy importante. Bueno, y centrándonos en la parte positiva, ¿qué aprendizaje o qué lecciones de vida dirías que te llevas de estos últimos años sobre todo, pero bueno, en realidad de toda tu trayectoria desde que empezaste, desde que saliste de la universidad? Bueno, mira, yo, a ver, siempre digo, yo al periodismo le debo todo, ¿no? Le debo, fíjate, bueno, haber podido desarrollar una carrera, haber podido vivir del periodismo, ¿no? Que es un lujo. Y yo siempre digo, a mis hijos les digo, no sé, hacer la carrera que os parezca, pero hacer algo que os guste, ¿no? Porque nunca irás a trabajar. Yo nunca he tenido la sensación de ir a trabajar. He tenido siempre la sensación, o he vivido siempre una sensación de hacer algo que me gusta, que me apasiona y nunca levantarme temprano pensando que tengo que ir a una oficina que no me gusta. No. Hombre, no voy a decir que voy como un cascabel dando botes de alegría, ni mucho menos, ¿no? Pero nunca he tenido la sensación de decir, quiero dejar esto. Quizás en los últimos años, En los últimos años ya me ha llegado un poco de cansancio. Pero he tenido la gran suerte de tener un trabajo que me gusta. Y eso creo que es una de las cosas que a todo joven yo le digo que me da igual lo que sea, lo que estudie, lo que quiera hacer, pero que haga algo que le gusta. Porque eso deja de ser una carga, deja de ser un trabajo y pasa a ser una vivencia personal, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, para mí el periodismo me ha dado conocer a gente interesantísima, estar al día de la información y luego, sobre todo, un aprendizaje, ¿no? El extranjero, vivir en el extranjero es un aprendizaje, es una adaptación. Hay que estar en forma mental y física casi todos los días, ¿no? Para poder hacer frente. Es que vivir en el extranjero obliga a muchas cosas, ¿no? Obliga a adaptarse. Y luego, en mi caso, que yo he ido con mi mujer y con 4 hijos, ¿no? Y mis hijos se fueron muy pequeños y en ese sentido es una vivencia personal muy importante. Bueno, muy importante, ¿no? Mis 4 hijos, pues afortunadamente han podido estudiar en universidades inglesas los 4. Bueno, uno todavía está terminando. Y es algo que no hubiera podido darles en mi vida. O sea, que pudieran estudiar lo que han querido estudiar, además, en el Reino Unido, ¿no? Uno ya está trabajando allí, además, en Londres, y con una carrera estupenda. Y en ese sentido, pues me siento muy satisfecho, ¿no? Y se lo debo al periodismo. Todo se lo debo al periodismo y se lo debo a Televisión Española, ¿no? Es mi caso. El que me permitiera estar en el extranjero tanto tiempo y luego en el Reino Unido tanto tiempo también, pues para mí ha sido muy positivo. Ha sido un esfuerzo, ¿eh? Porque mucha gente piensa, bueno, sí, pero vives en el extranjero. Al final tienes que adaptarte a muchas cosas y tus hijos te reprochan muchas veces, oye, aquí estamos aquí y tal. Bueno, es un esfuerzo, no es todo un campo de rosas. Pero bueno, yo como digo, para mí, como ha sido una profesión que me ha gustado y que me gusta, pues ha sido mucho menos. Si hubiese tenido que hacer algo, hubiera tenido que emigrar como tal, buscando un trabajo que no me apetece, pues hubiese sido mucho más duro. Mi vida hubiera sido sin duda más difícil y más áspera, ¿no? Pero quizás sí que el periodismo tiene ese punto de sacrificio, ¿no? Sobre todo para la gente que rodea, que muchas veces pues compensará el sacrificio, yo creo que la mayoría de las veces, pero que también es un punto que tienes que tener pues al lado gente que lo entienda, que también es importante. Sí, no, yo afortunadamente he tenido a mi mujer que siempre lo ha entendido, ¿no? Y que es así. Y luego me han servido mucho mis hijos y mi mujer, sobre todo para. Esta profesión tiene un riesgo, ¿no? Tiene un riesgo y hace falta tener gente alrededor que te lo diga, ¿no? Tiene un riesgo y es el ego. El ego desmedido en esta profesión a uno le puede empujar a veces pues no sé, a hacer cosas que no debe o a convertirse en alguien que al final acaba siendo tampoco él mismo, ¿no? Yo afortunadamente, pues mis hijos han visto poco televisión española, pues porque en el Reino Unido no la podían ver y veían otras cosas y demás, y entonces nunca han valorado eso de decir, pues mi padre trabaja en televisión y demás, nunca, en absoluto, para nada, mi mujer es exactamente igual. Entonces, yo he tenido un aprendizaje en ese sentido de entender mi trabajo como un oficio
que hay que desarrollar con seriedad, con profesionalidad, pero con humildad también, ¿no? En la medida de lo posible, con mucha humildad. Porque además en esta profesión, yo oí una frase en su época que decía, creo que fue Ava Gardner, que hablaba del cine y decía, ya siendo muy mayor, decía, ahí hacía papeles de todo tipo y tal, y decía, es que en esta profesión nunca se llega siempre estás trabajando. Bueno, en el periodismo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Nunca se llega. Yo, mira, ahora he dejado el Reino Unido y me he vuelto a mi ciudad, a San Sebastián, que es donde empecé hace 32 años en Televisión Española, 31 años. Bueno, pues con la misma ilusión y con la misma humildad, ¿no? Y eso es algo que se debe aprender también, sí. No volverse loco por el camino y no creer que las cosas son diferentes de lo que uno es, ¿no? La cámara y la televisión es una cosa, la vida de uno también es otra y tiene que saber distinguir y no dejarse comer ni superar, ¿no? por un ego que nos empuja a todos, ¿no? En el fondo la profesión periodística tiene bastante de ego. Pero bueno, de un ego que es lógico y que tiene que ser bien llevado, que tiene que ser parte del motor, es decir, muchos decimos, ser parte de la actualidad. Bueno, ¿por qué uno quiere ser parte de la actualidad? ¿Qué le lleva a uno a querer ser parte de la actualidad? Bueno, pues la satisfacción de decir, bueno, yo estaba allí. Bueno, ¿eso qué es? Pues es ego, en el fondo, de una manera o de otra, ¿no? Bueno, pues hay que llevarlo, hay que llevarlo con discreción, en la medida de lo posible. Bueno, y eso que apuntas de la humildad creo que es algo demasiado importante como para olvidarse, pero ya no solo en el periodismo, sino en todas las profesiones y en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya para terminar, en 3 palabras, ¿qué es el periodismo para ti? Para mí el periodismo es, en 3 palabras, es un oficio, una vocación y una necesidad social. Son 4 palabras. Bueno, sin problema. Sí, un oficio, una vocación y una necesidad. Una herramienta que necesita la sociedad para vivir en democracia. Bueno, pues con eso nos quedamos, que además suscribo totalmente. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Mucha suerte en esta nueva etapa, que además, pues como ya has dicho, lo mejor está por llegar. Pues muchas gracias a ti.